Te reto a darle like si ya has probado la lanzadera o plataforma de salto, como la queráis llamar. Quiero ver cuánta gente de los que veis el vídeo ya la habéis probado. Hey, ¿qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en el caso de, como habréis visto en el título y en la miniatura, vamos a hablar sobre nuevos cambios que van a hacer en el mapa de Free Fire. Se han filtrado hoy mismo estas imágenes, las cuales os voy a poner en el vídeo de hoy. Yo os las voy a enseñar de cuáles van a ser los cambios. Vale, buenísima. Vale, nos guiamos, por favor, que tenemos por aquí. ¡Uy, la groza! ¡Ay, la groza, compañero! Todos un like, por favor, todos un like a este vídeo, por la suerte que acabamos de tener. Vale, vamos a ir a buscar a más gente. Y lo que os comentaba, estamos aquí en dúo versus squad, por si veis que nos enfrentamos contra escuadras, que la verdad últimamente estoy intentando practicar para ir mejorando poco a poco. Y... un momento. ¡Un heroico! Un heroico que nos acabamos de cargar. Eso va a empezar, compañero. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ahí está. Vale, este para afuera. Y lo que os decía, ya sabéis que últimamente están haciendo cambios en el mapa, bastantes, para que las partidas sean más frenéticas y más movidas. No sé cómo explicaroslo bien. Para que no haya tanto espacio, para que la gente no se quede tanto en un sitio quieto y tardes bastante en encontrar otra persona, al igual que nos pasaba hace poco en Purgatorio. Un momento. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, la AK! ¿Cómo revienta? Vale, pensaba que había alguien ahí también. Ah, que no es la AK, que no es la AK, que estoy con la groza. LOL, vale, 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 vamos a subir rápidamente por ellos. Madre mía, qué manco estoy, madre mía, qué manco estoy. Vale, vamos a subir rápidamente por ellos. Y lo que os decía, van a hacer varios cambios. ¡Ahí está! ¡Madre mía! Nos hemos quedado nada de vida. Dime que no queda nadie más, por favor. Corre, sube. Vale, por si acaso vamos a curarnos aquí. Nos hemos cargado ya 5 personas, la verdad. Un comienzo de partida bastante bueno. Y pues bueno, lo que os decía, chicos, ya sabéis que han hecho cambios por el mapa hace poco. Por ejemplo, Observatorio antes no estaba. Graveyard tampoco estaba. Vamos, el cementerio hasta hace 2 meses o así no estaba. Esto de Remnant también lo metieron hace relativamente poco. Esto de Clock Tower ya hace varios meses, bastantes. Y pues antes aquí ya sabéis que estaba todo lleno de hangar. Aquí metieron tirolinas, aquí metieron Observatorio, Graveyard. Y pues ahora van a meter nuevas zonas, las cuales os las voy a representar ahora, os las voy a enseñar. Y vamos a ver, un momento, nos curamos por aquí y vamos a hacer lo siguiente. A ver, tengo fotos de las zonas y esta vez en vez de ponerlas por Insta... ¿Hay gente por aquí? No queda gente, ¿no? Vale, vale, vale. Ya todo el mundo que quedaba en pick nos lo hemos cargado o se han matado entre ellos. Y pues lo he dicho, esta vez van a haber cambios tanto en la zona de Factory, por aquí, justo aquí, y también en la zona de Allow de Shipyard. Ya sabéis que aquí en Waterfront poquísima gente se tira, y si la gente se tira es para jugar tácticamente, campear un poco en clasificatoria. Ya sabéis que en Waterfront es una zona que hay... Espera, compañero. Que hay mucha cera, es decir, hay mucha campa, por la cual pues tanto campear como intentar caer por ahí, porque no suele caer mucha gente. Vale, entonces lo que van a hacer van a ser, el primer cambio va a ser de Factory, que ahora mismo os lo voy a explicar poniendo 2 imágenes por la pantalla. Y el primer cambio sería el siguiente. Un momento, me voy a tirar una granada mientras os lo explico. Vale, el primer cambio sería, madre mía, compañero, madre mía, 3 segundos, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poca broma, poca broma. Vale, en realidad te conté un poco mal, pero creo que he estado 10 segundos aquí, madre de Dios. Depende de cómo te pille la granada, te tiras aquí igual media hora. Vale, pues el primer cambio sería en Factory. Os voy a ir poniendo fotos por pantalla. Y he de decir que esto aún no se sabe cuándo va a salir, pero sí es cierto porque se ha filtrado ya. Y la verdad es que esto sería imposible que sea mentira. Son filtraciones verdaderas, no están confirmadas por los moderadores aún, pero ya os doy mi palabra de que van a ser verdaderas. La verdad, yo me comprometo a traeros información verdadera. Y lo dicho, vale, el primer cambio sería en Factory, que justo ahora está en Danger. Y sería un cambio bastante leve, que sería que van a poner, lo primero, ya están todas las vallas, pero todo el suelo este gris que veis por aquí, toda la parte está gris de Factory, en lo que no es campa, pues estaría repleto de cemento. Vale, de cemento ya está Tito Yombi. Entonces, ¿de qué estás hablando? Pues tendría una capa. ¿A qué me refiero con una capa? Ya sabéis, por ejemplo, en el mapa de Purgatorio, ya sabéis que hay una zona donde hay un Factory también. Está ahora mismo, creo que se llama Lumber Mill. Y pues en esa zona ya sabéis que hay como un montículo así de alto. A ver, que llega más o menos hasta aquí donde estoy disparando.
y que encima de eso ya está Factory. Pues van a hacer lo mismo con esto de aquí, van a poner un montículo como un escalón y luego Factory estará todo encima de eso. Es decir, no va a estar a ras de suelo, no va a estar ahí bajo, va a seguir estando así bajo el suelo, pero va a tener un pequeño montículo en el cual se va a poner todo Factory. En cuanto a las estructuras de Factory, van a seguir todas iguales, no van a cambiar nada, van a seguir tanto estas cosas amarillas como Factory, vamos, va a seguir habiendo camperos y todo, pero simplemente van a añadir ese pequeño montículo. Vale, eso diréis, eso no da mucho juego al juego, vamos, a este videojuego no le dan mucha movilidad, mucha dinámica. Pero el siguiente cambio, que os lo voy a comentar ahora mismo, este sí que le va a dar bastante dinámica al juego, que sería justo aquí, al lado de Shipyard, en este hueco que se llama Waterfront, van a poner una nueva zona en el mapa. Madre mía, compañero, vale, voy a coger esto, yo voy a coger esto, y así tenemos chaleco nivel 4 mejorado, vale. Pues en esa nueva zona que estáis viendo, bueno, en esa parte que estáis viendo por ahí, van a meter una nueva zona llamada, un momento que lo leo, Bullseye, vale, bastante rara la verdad. Pero estamos ya acostumbrados a ver bastantes nombres bastante raros, Shipyard, porque estamos acostumbrados, pero es un nombre rarísimo. Vale, pues justo ahí al lado de Shipyard, la verdad es que va a caer bastante más gente por esta zona, que la están chetando bastante, poca broma, que entre las lanzaderas y todo lo que están poniendo por aquí, la gente va a ir bastante. Pues justo aquí al lado de Graveyard y de Observatorio, van a poner aquí, entre Shipyard y Graveyard, una nueva zona llamada Bullseye. Os voy a poner fotos por pantalla en las cuales vais a ver que tiene tanto la casa esta grande de Peak, esta que estáis viendo por aquí, esta casa grande de Peak, como la casa central de Peak. Tiene esas dos casas cuadradas a la izquierda, luego está rodeada también por unas vallitas, y aparte de eso luego tiene una casa alargada que no sé cuál será, y otras dos ahí. Luego, aparte de eso, si miras un pelín más para aquí, ahora mismo no me acuerdo, creo que estaba vallado, pero tenía varias casas, la verdad. No tenía muchas, pero sí que es verdad que otro pueblo por ahí, la verdad, vendría genial. Y que quiten ya de una vez, por favor, Waterfront, que Waterfront no pinta mucho. Waterfront fuera y para dentro Bullseye. Pues nada, chicos, ya habréis visto ahí las fotos, la verdad. A mí me gusta bastante tanto la nueva zona del mapa como el nuevo cambio en Factory. Un momento. El nuevo cambio en Factory no os lo va a negar, os voy a dar mi opinión más sincera. Yo creo que era un poco innecesario, porque la verdad, Factory está bien tal y como está, y que tenga una cuestita más, es decir, que tenga un escalón más o uno menos, eso no nos influye en nada en nuestra jugabilidad. Madre mía, ¡madre mía, que es una escuadra entera! Tumbamos a uno y me matan por el otro lado, no me lo creería. No me lo creería, vamos compañero, tú puedes. Después de explicar todo, no. Vale, qué buena, cúrame. Mátale, me matan. ¡Ah! No me lo creo, no me lo creo. Pensaba que lo íbamos a poder matar. Vale, bueno, diamante 3 no está nada mal. Nos hemos hecho, creo que 5 kills han sido, no sé, la verdad. Ha empezado muy bien la partida, luego la cosa se ha ido frenando. Y pues bueno, gente, de verdad, os lo he explicado lo mejor posible. Ahora seguramente eche otra partidita y os ponga las mejores kills de esa partida. Yo creo que ha quedado bastante bien el vídeo. Os he explicado todo tal y como lo tengo pensado. Bullseye, nueva zona del mapa, por aquí tendréis la foto. Esta nueva zona del mapa, la verdad, va a tener pocas casas, pero yo creo que va a venir mejor que Waterfront para renovar y para innovar un poco el mapa, y así que la gente vaya cayendo bastante más en esa zona. Vale, aparte de eso, como estaréis viendo, por esa zona del mapa están poniendo muchas cosas, tanto Graveyard como Observatorio como Bullseye. ¿Creéis que van a cambiar Shipyard porque es el siguiente que tocaría? ¿Qué creéis vosotros? Ponedmelo por los comentarios, espero vuestras respuestas. Decidme qué opináis de lo de Factory, que la verdad yo creo que es un cambio bastante innecesario, pero que bueno, cualquier cambio que metan en el juego, si va para bien, yo creo que... o si va para mal, depende. Si va para bien, bastante bien. Si va para mal, la verdad, yo creo que nos quejaríamos e igual lo cambiarían. Así que dicho esto, gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Os he intentado explicar toda la información que tengo hasta ahora. Aparte de eso va a salir también un traje de bombero que va a valer diamantes, así que nada, eso a muchos nos interesará. Por ejemplo, a mí, que no me lo va a comprar. Así que nada, gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejad un pedazo de like, suscribiros y hasta la próxima, chavales. Adiós. Y ahora os dejo con el baile de los 10 minutos.